mi nombre es Aranza Mercado. Para mí es un gusto estar el día de hoy aquí, ya que estoy con la profesora Canales, que se ha desempeñado en diferentes escuelas públicas de preescolar desde 1970. Fue fundadora del Jardín de Niños de Gobernación, también formó parte del Jardín de Niños del Senado de la República y estuvo trabajando en el mismo Senado en el área de prestaciones. También es una mujer que desempeña varios roles, entre ellos ser esposa, mamá, abuelita y una muy buena amiga. Con ustedes les presento a la profesora Luz María Canales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Arancita. Pues esta entrevista queremos saber sobre cómo fue para usted ser profesora de preescolar y qué la llevó a formar esa carrera. Bueno, desde muy pequeña mi ilusión más grande era ser profesora de educación preescolar. La llegué a realizar porque estudié esa carrera y la verdad fue un sueño que realicé a lo largo de mi existencia. ¿Qué le inspiró a convertirse en profesora de preescolar? ¿Qué me inspiró? El amor hacia los niños. A ver muchos niños en la calle, a veces desprotegidos, con problemas. Eso fue lo que me inspiró. ¿Usted considera que ser profesora de preescolar es muy importante para los niños en su desarrollo? Digo, la etapa de preescolar es una gran etapa porque ahí, del momento de nacimiento de los niños hasta los 6 años, es cuando se forman sus hábitos, sus conductas, es cuando son las bases para que el niño crezca y sea un adulto centrado y feliz. ¿Cuántos años ha trabajado como profesora? He trabajado 28 años como profesora de educación preescolar. ¿Cómo usted cree que la enseñanza ha cambiado desde que comenzó su carrera? Claro que ha cambiado porque anteriormente se trabajaba con cuentos como La Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos, era algo diferente. Actualmente se le da al niño conocimiento, se le da al niño conocimiento para llegar a un razonamiento dentro de la realidad. ¿Qué métodos o estrategias de enseñanza encuentra más efectivos para los niños de preescolar y cuáles eran los que usted hacía con ellos? Bueno, los métodos de la enseñanza a nosotros nos dan un plan a seguir que ya está estructurado por la Secretaría de Educación Pública y en el cual nosotros a lo largo del tiempo ha ido variando porque han sido metas y objetivos, ha ido cambiando precisamente porque el ser humano va evolucionando, no se puede quedar 50 años atrás. ¿Nos puede platicar algunos de los métodos que usted utilizaba? Pues nuestros métodos se basaban en programas ya establecidos por la Secretaría de Educación. Pero ya no era como cuando les pegaban con la regla. No, definitivamente no. Actualmente pues se rige por medio de la psicología. También hay métodos conductivos de lo que el niño sabe a llegar a lo desconocido. Y es muy bonita esa labor. Se requieren muchos objetivos para llegar a alcanzarlos. Claro. En su experiencia, ¿cuáles son las habilidades más importantes que los niños desarrollan en preescolar? Sus habilidades, bueno, pues son muchísimas porque son coordinación motriz fina, coordinación motriz gruesa, que a través de trabajo se llega a lograr. Por ejemplo, el trabajo de rasgado, estrujado, pintura, amasar la masa, aunque repita yo, todos estos todas estas técnicas o que tenemos alrededor de nosotros nos sirven para que el niño alcance su mejor madurez. ¿Y en lo personal había una que a usted le gustara más? A mí me gustaba mucho dejar que el niño expresara lo que conocía de ciertas cosas para llegar a ampliar ese conocimiento. Por ejemplo, si el niño decía, Miss, es que a mí me gustan los aviones. Entonces yo le decía, bueno, es que los aviones son muy bonitos, es un medio de transporte que nos sirve para llevarlos de un lugar a otro. Y de ahí entonces, de lo que al niño le interesaba, ya se va llevando al conocimiento. Cómo son los aviones, a dónde nos lleva, como un medio de transporte para que el niño conozca. Ok. ¿Cómo abordaba usted el desarrollo emocional de los niños en el aula? Muchas veces hay niños
muy inquietos, traviesos, unos muy quietos, muy calmados. Yo siempre he dicho que las conductas que los niños presentan en la escuela y en la sociedad es el reflejo de las conductas de los padres. Inmediatamente se ve cuando un niño es querido, cuidado por mamá y papá. Y cuando un niño realmente está solo, no tiene atención, maltratado. Hay muchas técnicas para darse uno cuenta de esta situación. Por ejemplo, el teatro guiñol, uno permite que el niño se exprese por medio de los guiñones. Y siempre hay niños, por decir, mamá y hijo, ¿no? Y ten, ¿por qué rompes eso? ¿Por qué te portas mal? Ya te he dicho que debes de portarte bien. Entonces, automáticamente ahí se ve que mamá y papá, pues regañan al niño, lo están molestando todos los días. Y así mismo se ve cuando un niño es querido, apapachado, querido realmente. Sí. O sea, se refleja. Se refleja, y se refleja hasta en la forma de hablar de ellos. Entonces, ¿cómo colaboraba con los padres para apoyar el desarrollo de sus hijos? Cuando usted notaba eso, ¿usted Sí. cómo colaboraba con los papás? Sí, inmediatamente se manda a llamar al papá, se le dan consejos, se le invita a que el niño participe en actividades psicológicas, que vaya con una psicóloga, que vayan los papás, terapia familiar. Primero se dan consejos de que debe de tratar un poco mejor a su niño, que debe preocuparse por él. Pero muchas veces las personas, aunque se ofenden que uno está inmiscuyéndose en su vida familiar, hay muchos que aceptan y siguen el consejo y llevan al niño al psicólogo. Y hay otras personas que desgraciadamente no ¿No los llevan? No los llevan, no les ¿A ayudan. usted le tocó que tuvo casos así y les comentó a sus papás y no los quisieron llevar o no hicieron nada? Pues yo trabajé con diferentes niños de situación económica bien y niños de situación económica humilde, pobre. Niños que iban casi descalzos a la escuela y niños que les sobraba el dinero. Entonces, aunque tienen dinero, muchas veces a los padres no les interesan los hijos. Y aunque el niño vaya descalzo, las mamás quieren a esos niños. Entonces, muchas veces yo, bueno, pues hablándole de forma correcta, amable, las invitaba yo a que trataran mejor a sus niños, pero que necesitaban ayuda psicológica para que esos niños salieran adelante. Muchas mamás aceptaban y otras tantas no. No. ¿Usted, con los niños que presentaban problemas así, se veía afectado dentro del aula con sus otros compañeritos? Pues sí, porque había niños sumamente agresivos, que constantemente golpeaban a los otros niños, entonces, o mal hablados, o los aventaban, los tiraban, sobre todo a las niñas. Entonces sí es bastante como que hay que equilibrar, y a esos niños hay que ponerles mayor atención, porque son los niños que requieren más cuidado. O te están diciendo, mírame todo lo que hago para que me hagas caso. Entonces, pues esos niños son los que más se les ayuda, en mi caso. En su caso, claro. ¿Y cómo ha observado que los niños desarrollan su capacidad de socialización en esta etapa? Bueno, es importantísimo el jardín de niños para que los niños se desarrollen en ese sentido. La importancia del jardín de niños es socializar al niño por medio del juego para llegar a un conocimiento. Porque muchas personas creen que educadora, ¿verdad? Lleva al niño al jardín y ahí lo cuidan. Ahí que se quede porque lo cuidan. No, o sea, no es cuidar. Es, claro, cuidarlo, pero más bien es una educación muy importante donde tú vas a sacar adelante a esos niños mediante precisamente los programas que existen, que hay áreas, metas, objetivos que alcanzar para que el niño tenga una mejor madurez y una mejor sociabilización. Es la base de, ¿no? Es la base, sí. ¿Podría compartir alguna historia o anécdota que le haya sucedido durante su carrera? Pues me sucedieron muchas. Una de ellas, cuando yo llegué a trabajar al Senado de la República, me dieron un grupo tremendo. Un grupo que no hacía caso a nada. El primer día de clases me arrancaron los botones de mi blusa, me dieron pelotazos en la cabeza. No, tremendo. Un desequilibrio total de niños bien, porque no eran niños ni pobres, ni que dijeran, no, pues es que viven fuera de la ciudad, no sé dónde viven, desadaptados, no. Niños bien, pero completamente mal en cuanto a su educación, en cuanto a respeto, en cuanto a valores. Wow. Entonces, ese día para mí fue tremendo,
Llegué a mi casa, lloré y dije, no es posible que estos niños estén así. ¿Pensó en cambiar de grupo o...? Pues fíjate que mi hijo me dijo, mamá, ¿qué te pasa? Estaba yo llorando en mi casa y me dijo, ¿por qué lloras? Dije, es que me tocó un grupo, hijo, espantoso, o sea, digo, no sé qué hacer. Y me dijo, mamá, pues es que no tienes necesidad de estar allí, renuncia, salte, ¿para qué estás allí? ¿Por qué estás allí? Entonces yo dije, bueno, si yo soy una profesora, soy una educadora, yo tengo que sacar adelante a estos niños, me voy a demostrar a mí misma que yo puedo sacar adelante a estos niños. Entonces, con cariño, con educación, pero sobre todo con trabajo, a los 3 meses los niños estaban sentados. Yo trabajaba con el pie en la puerta para que los niños no se salieran porque se salían corriendo. Y a los 3 meses la puerta estaba abierta y yo trabajando con los niños. Para mí fue una gran satisfacción. ¿Y cómo logró ponerlos en...? Con mucho trabajo, no dejando ni un minuto libre, manteniéndolos ocupados en actividades. ¿Qué actividades? Las que te estoy diciendo, o sea, es socializar, no es juego. Son actividades de recorte, pegado, estrujado, colores, rimas, cuentos. Los niños los interesaba yo de modo de que por medio del trabajo salieron adelante. Uy, qué padre y qué gran satisfacción como profesora. Eso demuestra, pues, su gran trabajo y que era una de las mejores profesoras, pues, haciendo su labor. Ay, qué linda. Muchas gracias. Sí. Otra pregunta sería, ¿hubo algo que la motivara a formarse como profesora? ¿Alguna experiencia o anécdota que usted la haya marcado? Mira, cuando yo era pequeña iba al jardín de niños y me tocó una maestra, ay, tremenda, o sea, mala, no me quería. Yo como niña, ¿verdad? Yo llevo la fila, maestra, tú no, tú al final. Los lunes la bandera, ay, yo quiero llevarla, tú no. La bandera la lleva otro niño. O sea, siempre me excluía de todas las actividades, de todo lo que hacíamos. Entonces, para mí eso fue muy marcado, muy grabado. Entonces, quizá a lo mejor de ahí salió el amor para yo ser una buena maestra. Entonces, yo desde aquel entonces dije, yo voy a ser una maestra, pero una buena maestra, no mala como la que me tocó. Que bueno, pues cada quien. Entonces, logré muchas cosas con los niños, pero de buena forma y sobre todo respetando la integridad del niño. Claro, es muy importante. ¿Nos podría decir cuáles han sido los mayores desafíos que ha enfrentado como profesora? Los mayores desafíos era, cuando yo empecé a trabajar en un jardín de niños retirado de mi casa, muy retirado, como a 1 hora. Pero en aquel entonces se hacía labor de que terminaban las clases, iba uno a visitar a la casa de los niños para ver su entorno, cómo vivían, cómo era papá, cómo era mamá, cómo era su casa. Y me acuerdo que tenía yo un niño que siempre iba despeinado. Y yo un día le dije, a ver, Julio, ¿por qué siempre vienes despeinado? Y se me quedaba viendo. Y ese día me acuerdo que fui a visitar a su casa, que vivía realmente en una pobreza tremenda. Pues no se peinaba porque no tenía peine para peinarse. Entonces yo le regalé un peine. Le dije, Julio, este peine, ten para que te peines. A partir de ahí siempre iba muy peinado a la escuela. Pero es que no tenía peine, porque ¿cómo le exigía yo si no tenía peine? Entonces para mí eso fue hermoso. Pero en mi casa, no, pues la familia, mi marido decía, oye, es que tú andas ahí en el cerro, quieres ayudar a todos los niños y tus hijos aquí descuidados sin comer. Entonces quería yo ayudar a todos los niños y llegaba yo tardísimo a mi casa, pero para mí eso fue muy, ¿cómo te diré? Muy satisfactorio. Aunque también no descuidaba a mis hijos, porque pues también eran mis hijos, pero yo sabía que ellos, mientras yo llegaba, estaban con su papá, que comían, que veía, que se cambiaban el uniforme, que empezaran a hacer la tarea, cuando yo ya llegaba. Pero en aquel entonces, bueno, pues ya llegaba yo como a las 5 de la tarde, porque era lejísimo a la escuela, y hacía yo mucho de transporte, pero fue algo agradable. ¿Cómo se organizaba usted en tiempos? Porque sabemos que también es mamá. Entonces, ¿cómo organizaba sus tiempos entre el trabajo y su responsabilidad como madre? Pues mira, no sé si está bien lo que digo o no está bien lo que digo, pero para mí primero fueron mis hijos. Entonces, por esa fue la razón que me cambié de aquella escuela tan lejos para poder estar más tiempo con mis hijos. Y si llegaba yo y terminaba de comer, sacaba el uniforme, revisaba yo tareas, que la lavadora, que la comida, preparaba yo la comida un día antes.
y lavaba yo a las 10 de la noche. Y como a las 11 de la noche estaba yo haciendo mi plan para poderme ir al otro día a la escuela. Entonces, pues es cosa de organización, de organizarse. Y los sábados, en aquel entonces, yo tomaba clases los sábados para que alcanzar un grado más de lo que yo había estudiado. Me llevaba yo a mis 4 hijos a la escuela, los metía yo a un salón y les decía, por favor no hagan ruido, por favor, mientras tomo mi clase, por favor. Pero me llevaba yo a mis 4 hijos. Wow. Entonces, pero era muy agradable, muy bueno, me llenaba mucho. ¿Eso lo podemos tomar como un desafío también? También Podría ser. Podría ser. ¿Qué encuentra más gratificante en su trabajo con los niños pequeños? ¿Qué encuentro más gratificante? Pues ver que ellos, al salir del jardín de niños, me encontraba yo a jovencitos ya que, maestra, como me abrazaban, las mamás agradecidas porque pues estaban en el cuadro de honor, iban a escuelas de alto rendimiento. Y para mí eso era una satisfacción enorme porque las mamás en aquel entonces me decían, pues es que usted les dio las bases, usted fue la que les dio el granito para poder empezar. Y para mí es eso hermoso, no tiene palabras. ¿Algún día la fueron a visitar sus alumnos cuando ya estaban grandes? Sí, me fueron a visitar los niños del Senado cuando yo ya trabajaba en el área administrativa. Me iban a visitar y me abrazaban con tanto gusto porque era muy agradable. Cuando ellos estaban en la escuela, no se querían ir, le decía yo, chaparrito, es que ya te está tu mamá esperando, ya te tienes que ir. No, mis, no, que se espere, ahorita me voy. O sea, no se querían ir de la escuela, entonces eso era pues, era muy bonito. Muy bonito. ¿Nos podría comentar cómo fue que formó parte de la fundación del Jardín de Niños? De la Secretaría de Gobernación. De la Secretaría de Gobernación lo fundamos porque en el año de 1969, la Secretaría de Gobernación tenía una guardería, pero no tenía jardín de niños. Entonces 3 compañeras y yo fuimos y no, pues la guardería era espantosa, horrible, así, pintada de rojo con verde y no, los niños maltratados, aunque era gobernación, los niños muy maltratados porque solamente había niñeras para atender a esos niños. Cuando nosotros llegamos y fundamos el jardín de niños, fue desde mobiliario, material, pintura, salones. Bueno, fue una labor muy grande, pero muy bonita. Y sobre todo que había los medios para que se hiciera eso. A veces tuvimos conflictos porque las señoras que ya estaban ahí decían que cómo nos iban a obedecer a nosotros, que éramos unas chamacas que habíamos salido de la escuela. ¿Cuántos años tenían? Tenía yo 19 años. Estaba yo muy joven, pero fue muy agradable, muy bonito. En aquel entonces el licenciado Moya Palencia era el secretario de Gobernación y nos ayudó muchísimo con todo lo que le pedíamos, todo se daba para el Jardín de Niños de Gobernación. ¿Y de ahí cómo fue que empezó a trabajar en el Senado de la República? ¿Cómo da ese cambio? Bueno, después entré a la Secretaría de Educación Pública, me dieron primero un interinato, después me dieron mi base y aprendí muchísimo porque entré a un jardín de niños piloto y bueno, aprendí como no tienes idea, que era cuando me llevaba yo a mis hijos pequeños a tomar clase el sábado, o sea, porque necesitábamos sacar a aquellos niños adelante, la educación, había en aquel entonces, nosotros aplicábamos las pruebas psicológicas, pero tenía uno que aprender y ver, y en aquel entonces se puso una prueba Mali, que era de conocimiento referente a la identidad del niño, a la identidad, a la socialización del niño en cuanto a sus actividades manuales, a su psicología. Fue algo muy bonito, aprendí muchísimas cosas, nos enseñaron muchas cosas, porque allá era diferente. Esta escuela estaba en el Estado de México, aunque era federal, pero ahí uno tenía que hacer de psicología, de maestra de educación pública, de educación física, de todo, porque eran escuelas pilotos que se tenía que aprender desde abajo. Sí. Pero a mí me sirvió muchísimo porque aprendí muchas cosas. Cuando yo vengo a la Ciudad de México, pido mi cambio y me dan un jardín de niños de educación pública.
Entonces se viene un movimiento de maestros y que de la coordinadora, y dije, ay, no, yo no quiero un bacha, yo no quiero nada de esas cosas. Lento. Y pido un artículo 43. Entonces dejé de trabajar. El artículo 43. Un artículo 43 es que tienes tu base y puedes dejar de trabajar, pero sin perder tu base. No te pagan. Ok, lo suspendes. Sí, no te pagan, pero ahí está tu lugar. Entonces cuando yo, pasaron como 10 años, y entonces, pues yo tenía yo el gusanito de que, bueno, si yo estudié para ser profesor y demás, ya mis chiquillos ya habían crecido, dije, pues yo tengo que salir adelante y desenvolverme. Sí. Y también, bueno, pues para ayudar al marido, para tener más cosas, para evolucionar y para no quedarte estancada. O sea, tiene uno que siempre estar evolucionando. Entonces, ahí fue cuando yo voy y hago mi examen en el Senado de la República para entrar a su escuela. Y yo dije, pues, oye, pues es un examen como si fuera yo a la universidad, ¿o qué les pasa? Porque un examen tremendo así, y me daban vueltas y vueltas, y venga y no venga y venga. Y yo dije, no, pues ya. Ya, porque pues es mucho papeleo, mucha cosa, y dije, total, si no, pues no voy. Y entonces un día en la tarde me llaman y me dicen, pues suertuda, que se quedó en el Senado y venga a trabajar con nosotros. Entonces, así fue como empecé, y fue muy bonito, muy satisfactorio. Tengo muchísimos reconocimientos de la Escuela del Senado de la República, que para mí es algo hermoso. Wow. Y durante, o sea, después que ya empezó a trabajar en el Senado, en el área de prestaciones, fue muy diferente a lo que pues usted venía trabajando y conociendo. Claro. De ambos trabajos, ¿qué nos puede decir? Fue algo muy diferente, completamente. Yo estaba así y doy la vuelta así. O sea, yo ahí tuve que aprender computación. Yo entro y un licenciado, porque se cierra la escuela del Senado de la República, y un licenciado Moguel en aquel entonces me llama y me dice que me va a mandar al área de senadores. Y yo le digo, oiga, licenciado, pues mejor liquídeme, porque yo qué voy a hacer al área de senadores. Yo soy profesora de educación preescolar. Sí. Yo no sé ni de qué me está hablando. Y entonces me dijo, dése la oportunidad de conocer otras cosas, de tratar a otras personas. Si usted en un mes no se encuentra a gusto, venga y ya platicaremos qué hacemos. Ok, me voy al área de senadores. No, pues algo que yo no conocía, algo completamente diferente, pero yo me capacito, me meto a estudiar computación, aprendo lo que tenía yo que desarrollar y entro a trabajar con senador. Y fue muy hermoso. Después de estar allí 2 años con senadores, me pasan a área administrativa, donde yo estuve 18 años en la Secretaría de Administración. Okay. La Secretaría de Prestaciones y Servicios. Muy bien. Sí, fue muy gratificante, muy hermoso, una experiencia. Constantemente se estaban capacitando, toma cursos, como si fueras a la escuela de nuevo. Así. Entonces, y terminas tu curso y llegas a tu trabajo y nada de que hay que cansar. No. Aquí está tu trabajo y hay que hacer esto y esto y esto y eso. Pero fue algo muy, muy, muy bonito. O sea, no decía yo voy a trabajar, sino era algo como una satisfacción, un gusto poder hacer lo que yo hacía ahí, tanto como profesora, como acá fui del área servicio técnico administrativo especializado. Fue muy bonito, fue muy agradable y aquí estoy. Lo importante es que no hay una edad para dejar de aprender, ¿no? Siempre claro. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Claro, cuando yo tenía 60 años me metí a estudiar computación porque pues todo va cambiando, todo va evolucionando. Entonces dije, no, aprendo porque aprendo y es muy agradable. Pues yo considero que usted es una mujer que ha tenido mucho éxito y que todo lo que hace lo sabe hacer muy bien. Entonces para mí pues es un orgullo y un ejemplo a seguir. Te agradezco mucho, fue una entrevista muy agradable, bonita, jugosa. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted por su tiempo.